En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos aquí con nuestra serie de crecimiento y vamos a ver un tema, restaurar. Quiero pedirles que vayamos a Gálatas capítulo 6, el versículo primero. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, mucho nos dice aquí el apóstol Pablo a nosotros. Según el Nuevo Testamento, hay dos categorías amplias de cristianos, de creyentes. Bueno, Pablo es el que nos habla en estos términos. Cristianos carnales, por un lado, y cristianos espirituales, en el otro lado. Es decir, aquellos cuyas acciones, cuyas decisiones están gobernadas principalmente por la carne, estos de acá, y aquellos que normalmente están gobernados por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Pablo observó este hecho cuando él le escribe a los cristianos que están en disputa en Corinto. Ahí están, enfrentados, argumentativos eran ellos. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aunque los cristianos pueden comportarse carnalmente, el hecho de que sean niños en Cristo confirma que están en Cristo. ¿Por qué? Miren, aquí también pues hay que insistir y hay que recordar más que insistir un punto. Bueno, ¿el carnal sigue siendo cristiano? ¿Entonces la salvación se pierde? Bueno, obviamente que para esto podríamos ir a tanta literatura bíblica, tantos pasajes bíblicos, pero miren que este solo pasaje me lo aclara. Porque dice niños en Cristo, no dice niños, sino en Cristo. O sea, confirma que están en Cristo. Son niños en Cristo, son cristianos carnales. O sea, siguen ellos siguen haciendo su propia voluntad, siguen ahí, insisten en gobernar su vida. Entonces Cristo gobierna mi vida, pero a veces yo, a veces Cristo, en fin. Estos carnales solamente necesitan tomar la decisión de crecer, por así decirlo. Porque niños en Cristo, ¿qué quiere decir? Están ahí, estancados. Hay que tomar la decisión de crecer en la madurez espiritual, al participar tanto de la leche como de la carne de la palabra de Dios. De la leche como de la comida sólida. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 2:2? De ser como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay que madurar, los que han crecido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me habla del ejercicio también. Y vean qué importante es todo esto. El alimento sólido. Yo he de alimentarme y he de ejercitar también. Y yo ejercito mis sentidos, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Hay que ejercitar el discernimiento. Pero este que es nuestro pasaje inicial, recordemos, este de Gálatas 5, hermanos, recordemos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, menciona falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, recordándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Recordemos ese pasaje.
Cuando nos enfrentamos al hecho de una falta en la vida de un hermano en la fe, de un cristiano, debemos recordar que nuestra propia espiritualidad, si es que usted así se cataloga, no garantiza que nosotros mismos seamos inmunes a caer. Pablo aquí lo advierte. ¿Y por qué lo advierte? Porque siempre está aquel que se cree a prueba de todo, de toda bala, que tiene un chaleco antibalas, pero que no las hace ni siquiera cosquillas, y que son inmunes. Hoy estamos hablando pues de nuestro sistema inmune frente a todo esto de la pandemia, y la vacunación es importante para que estemos protegidos, para que estemos inmunes y anhelamos llegar a la inmunidad de rebaño. Entonces hay muchos que creen que son inmunes a caer, solo que a diferencia de todo este tema del COVID, esto no tiene vacuna, no la tiene, sino el obedecer lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado de ayudar en lugar de condenar a un hermano tan débil, que todavía está en Cristo, pero es un niño, porque todavía podemos ser tentados. Cuidado que yo también puedo caer allí. Y ese es cuando alguien está mal, la persona va a restaurarlo y termina mal, como aquel que está ahogándose. Entonces que está en la playa va a rescatarlo y el otro termina hundiéndolo, porque eso es lo que pasa, cuando él se está ahogando, llega la ayuda. Hay que saber que lo que está haciendo debe ser, por supuesto, alguien que está ahí de guarda, que viene a salvarlo, y resulta que si no es maduro, si no conoce el tema, el otro al verlo va a tratar de hundirlo, queriendo él, por supuesto, salir adelante, y los dos terminan ahogados. Y el primero que termina ahogado es el salvavidas. Entonces hay que tener cuidado. Aunque, claro, por supuesto que aquí hay que obedecer diligentemente lo que dice la palabra de Dios y la dirección que Dios nos da por medio del Espíritu Santo y por medio, inclusive, de quien nos está pastoreando. Es vital. Y nos recuerda el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, y me dijo ustedes, pues mantengan un verdadero espíritu de mansedumbre. Por eso dice, restáurenle con mansedumbre. Ustedes que tienen madurez espiritual, ustedes que tienen crecimiento espiritual. ¿Y por qué restaurarle? Hay que restaurar para que primero, se arrepienta de su falta. Ahí menciona la palabra falta. Para que se vuelva a Dios y para que tome la decisión de crecer. Por eso necesita ser restaurado. Entonces, siempre debemos tener un espíritu de mansedumbre, siempre. En nuestras interacciones con nuestros hermanos en la fe. Aquellos especialmente que son carnales. Así como también las personas que no conocen del Señor. Pero aquí quisiera culminar este tema con una frase. ¿Saben cuál es la marca de un hombre espiritual? La mansedumbre. ¿Qué es lo que me dice aquí? Restaurarle con mansedumbre, no con sobradez, no con altivez. Es que yo, que soy espiritual. Por eso Pablo decirle, vosotros que sois espirituales, ustedes se jactan de ser espirituales, restáurenle con mansedumbre, porque tienen todo menos mansedumbre. Orgullosos, altivos, soberbios, sobrados. Con mansedumbre. Y cuando yo lo hago con mansedumbre, y cuando yo lo hago sabiendo que es Dios por su gracia que me permite caminar en el Espíritu, lo hago humildemente, lo hago dependiendo del Señor. Entonces con ello también estoy cuidándome de caer. Restaurar. Vamos a orar. Soy Dios, nos acercamos a ti en este día, porque también encontramos esto aquí alrededor nuestro.
Pero qué tan importante es, como dice tu palabra, Dios, una evidencia de crecimiento espiritual, evidencia de madurez, evidencia de una vida espiritual, evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, es la mansedumbre. Y ahí lo encontramos, sí, ese es un fruto del Espíritu Santo, es la mansedumbre. Y es el restaurar con mansedumbre la evidencia. Con esto Pablo básicamente les estaba diciendo a ellos que todos eran carnales. Lo que pasa es que no lo aceptaban. Cuando Pablo dice, vosotros que sois espirituales, quiere decir ustedes, si es que son espirituales. Dos cosas, restauren con mansedumbre y cuidado que ustedes también pueden caer. Porque cuando no lo hacen con mansedumbre, ustedes seguramente van a caer también. Van a caer. Van a ser llevados por aquel que está en la carne. Ahora dígale, Señor, aquí estoy. No porque haya alcanzado ya, lo haya alcanzado todo, me hace falta tanto. Tanto, Dios, crecer, madurar. Pero, Señor, esto no es la que yo quiero hacer, dígale a Dios. Y por eso, mi decisión todos los días es la de crecer. Mi decisión todos los días es la de vivir en el Espíritu. Ahora, que Dios, que nuestro Señor los bendiga en esta mañana y en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en Hilo, Perú, Platino Estéreo, en el corrimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano, y en La Guajira, al norte de Colombia, allá donde está aquella Colombia hermosa, Guayú, aquella Colombia bellísima, desde La Guajira, Guayú Estéreo. Por favor, antes de irse, si este programa es edificante para usted, póngale ahí me gusta antes de despedirse de nosotros. Mañana los espero, 5 de la mañana, hora Colombia. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.